Hay miradas que gritan más que mil discursos, hay silencios que humillan, que desarman, que obligan a los demás a llenar el vacío con su propia ansiedad. Yo aprendí eso observando a los poderosos, no a los que alzan la voz, sino a los que la controlan. El verdadero dominio nunca está en lo que se dice, sino en lo que se oculta. Durante años fui esclavo de la necesidad de explicar. Intentaba convencer, justificar, defender cada idea, cada emoción, cada intención, hasta que entendí que hablar demasiado es como sangrar frente a los tiburones. Cada palabra que entregas es una pista, una debilidad, una rendija por donde otros pueden entrar. El silencio, en cambio, es un muro, un espejo que devuelve al otro su propia confusión. Comencé a observar cómo reaccionaban las personas cuando no respondía de inmediato. Una pausa, un gesto sutil, una mirada prolongada. El silencio se convertía en un escenario donde ellos mismos representaban su inseguridad. Comprendí entonces que el misterio no es ausencia de expresión, sino control del flujo de información. La esfinge no necesitaba moverse, ni hablar, ni gritar para dominar a los hombres. Bastaba su presencia, su enigma tallado en piedra, su pregunta sin respuesta. Y allí descubrí lo que llamo el efecto esfinge, el arte de gobernar la percepción ajena a través del vacío, el poder de dominar sin emitir un solo sonido. Porque cuando los demás no saben lo que piensas, comienzan a imaginarlo. Y la imaginación humana es mucho más poderosa y temible que cualquier verdad. El misterio seduce porque promete sin entregar. Es la ausencia que genera deseo, la niebla que insinúa un tesoro escondido. La gente teme lo desconocido, pero también lo adora. Por eso los líderes más influyentes, los amantes más irresistibles y los estrategas más temidos comparten una misma virtud: saben callar. Yo no hablo para convencer, yo dejo que el otro se convenza solo. No me justifico, no explico mis movimientos, solo dejo rastros, fragmentos, ecos, y es en ese eco donde los demás construyen mi mito. La mayoría vive esclava de la urgencia por ser entendida. Yo, en cambio, descubrí la belleza de no ser descifrado, porque quien no puede ser leído no puede ser manipulado. Quien no se revela controla la narrativa. El poder está en la duda. El silencio es un espejo cruel. Refleja lo que el otro teme, y quien sabe usarlo domina sin esfuerzo. Recuerdo la primera vez que lo probé. En un salón lleno de voces, todos competían por ser escuchados. Yo simplemente observé, no opiné, y en pocos minutos comenzaron a dirigirse a mí, a buscar mi aprobación, a preguntar qué pensaba. El misterio genera jerarquía. La ausencia de reacción crea intriga, y la intriga crea autoridad. Fue entonces cuando comprendí una verdad que Maquiavelo insinuó, pero que pocos entendieron. El poder no se ejerce siempre con fuerza, sino con la habilidad de ocultar tus intenciones. El misterio es el camuflaje del estratega, el perfume del depredador elegante, la máscara del que no necesita gritar para ser temido. No lo aprendí en libros, lo aprendí mirando cómo los sabios se hacían los tontos y cómo los débiles se destruían intentando demostrar que eran fuertes. El silencio es la trampa más perfecta porque no puede ser rebatido. Es una espada invisible que corta el aire sin dejar huellas. A veces para dominar una conversación basta con no tenerla. Para ganar una guerra basta con no mostrar tus tropas. Para seducir basta con retirarte justo antes de que te comprendan. El misterio es una forma de control emocional. Cuando dominas lo que los demás no saben de ti, controlas lo que sienten por ti. Por eso, las personas más atractivas no son las más bellas, sino las más indescifrables, las que te hacen pensar que hay algo más detrás de cada mirada. A lo largo del tiempo, he visto cómo el exceso de palabras destruye el poder. Los políticos caen cuando hablan demasiado. Los líderes pierden respeto cuando se explican. Los amantes se vuelven comunes cuando se confiesan por completo. El misterio no es manipulación, es equilibrio, es entender que la mente humana se nutre del suspenso. El efecto esfinge no consiste en esconderlo todo, sino en revelar lo justo, en mostrar una parte del rostro, pero nunca el alma completa, en dejar espacio a la imaginación, porque donde hay imaginación hay influencia. A veces las personas más silenciosas no lo son por timidez, sino por estrategia, porque cada palabra no dicha se convierte en una semilla de curiosidad en los demás. Y cuando otros sienten curiosidad por ti, ya los tienes bajo tu órbita. Los sabios de la antigüedad comprendían esto.
los templos egipcios, las pirámides, las figuras inmóviles de piedra, todo era símbolo del poder del misterio. La esfinge no hablaba, pero gobernaba con su pregunta, y su pregunta era más temida que la respuesta misma. Cuando empecé a aplicar este principio en mi vida, todo cambió. Mis silencios se volvieron estrategias, mis ausencias, declaraciones, mi calma, una forma de intimidación, y entendí algo que el mundo moderno ha olvidado, que el ruido constante debilita, pero el silencio selectivo fortalece. Ser enigmático no es ser distante, es ser consciente del valor de cada palabra que eliges no decir. Es dominar la narrativa sin siquiera abrir la boca. El poder más sutil es aquel que se ejerce desde el silencio. He descubierto que lo desconocido no solo atrae, también domina. El cerebro humano no tolera el vacío, necesita llenarlo, y cuando no comprende algo, imagina. Esa imaginación es el terreno donde germina el poder del misterio. La mente humana está diseñada para buscar patrones, respuestas, sentido. Por eso cuando alguien se muestra incompleto, ambiguo o difícil de descifrar, se convierte en un desafío intelectual y emocional. Lo que no se comprende se magnifica, y lo que se magnifica se idealiza. He visto a personas comunes transformarse en figuras irresistibles solo por aprender a callar en el momento justo. La gente confunde misterio con indiferencia, pero no es lo mismo. La indiferencia aleja, el misterio atrae. El misterio es un imán emocional, una trampa psicológica que seduce sin tocar. Piensa en una carta sin firmar, en un mensaje que se interrumpe antes de la frase final, en una mirada que se retira justo cuando está por revelar algo. Eso es lo que atrapa. El cerebro queda suspendido en una tensión dulce, en una necesidad de completar lo inconcluso. En la antigua Grecia, los oráculos hablaban en acertijos, no porque no supieran expresarse, sino porque sabían que el enigma tenía más poder que la certeza. Cuando una respuesta es directa, la mente se apaga, pero cuando la respuesta es ambigua, la mente arde, piensa, gira en círculos, obsesiona. El misterio no comunica, provoca. Por eso los grandes líderes no revelan sus planes, los artistas no explican sus obras, los seductores no prometen nada, dejan espacio a la imaginación del otro y ese espacio se convierte en un territorio dominado por ellos. Hay algo profundamente humano en esa atracción por el enigma. Nos sentimos vivos frente a lo que no entendemos, nos sentimos pequeños ante lo que no podemos controlar. Y ahí, en esa rendición interior, el que domina con misterio siembra su poder. Una vez, en una conversación con un político conocido por su frialdad, le pregunté cómo lograba mantener la atención de tantos sin apenas hablar. Me miró con calma y dijo, porque todos quieren saber qué estoy pensando. Si hablara demasiado, dejarían de necesitarme. Aquella frase me marcó. El silencio no solo protege, te vuelve imprescindible. Ser misterioso es como ser dueño de un fuego que nadie puede ver, pero todos sienten. Los demás se acercan a buscar calor, pero tú decides cuánto mostrar. Ese control invisible es el arte más refinado del dominio. No todos están preparados para soportar el peso del silencio. Muchos lo confunden con debilidad o desinterés, pero el verdadero poder reside en quien no teme que lo malinterpreten, porque mientras los otros intentan descifrarte, tú sigues avanzando. En las relaciones, el misterio es aún más potente. Cuando alguien no revela completamente sus emociones, provoca una tensión magnética. El otro busca, pregunta, interpreta cada gesto, cada pausa, y cuanto más intenta entender, más se enreda. El misterio convierte la curiosidad en dependencia. He visto cómo en el amor, en la amistad, en la política o en los negocios, los que dominan el arte de callar son los que terminan dirigiendo la conversación sin hablar. Son los que deciden el ritmo de las emociones ajenas, porque cuando tú no te apresuras a llenar el silencio, los demás sienten la necesidad de hacerlo por ti, y en ese intento se revelan. El silencio tiene un poder revelador. Es como un espejo que refleja la ansiedad de los otros. Lo uso como un laboratorio emocional. Cuando callo, observo, y al observar entiendo lo que realmente mueve a las personas. Porque las palabras esconden, pero los silencios delatan. La mayoría habla por miedo a ser olvidada, a no ser tomada en cuenta, a que su silencio signifique irrelevancia. Pero el silencio, cuando es intencional, es un signo de control absoluto.
significa que no necesitas la aprobación del ruido para existir. Recuerdo una escena. Un hombre poderoso entra en una sala llena de voces. No dice nada. Camina lentamente, mira a todos y se sienta. El murmullo se apaga. Nadie le ha pedido que hable, pero todos esperan que lo haga. Y en ese momento, sin pronunciar palabra, ya tiene la atención completa. Ese es el efecto esfinge en su forma más pura. Los grandes estrategas de la historia lo entendieron. Napoleón decía que el silencio es la más elocuente de las respuestas. Tesla hablaba poco, pero su presencia era magnética. Cleopatra sabía usar el misterio de sus pausas, sus gestos, sus medias sonrisas, para hacer que los hombres más poderosos del mundo se arrodillaran ante ella. No era solo belleza, era una danza invisible de control psicológico. El misterio es un lenguaje sin palabras y solo quienes saben leerlo pueden dominarlo. Hay en él una fuerza casi hipnótica, porque el ser humano no soporta no saber. Y cuando no sabe, imagina lo peor o lo mejor, pero siempre imagina, y en esa imaginación tú existes con una fuerza que supera la realidad. He probado esto incluso en situaciones cotidianas. Cuando alguien exige una respuesta inmediata, no la doy. Dejo que el silencio haga su trabajo. Pasan segundos, a veces minutos, y lo inevitable ocurre, el otro empieza a hablar más, a justificarse, a mostrar sus cartas. El silencio desarma porque es un terreno desconocido. Y en lo desconocido, el ansioso se delata. Controlar el misterio no significa ser inaccesible, sino saber medir la exposición. La información es poder y quien entrega todo pierde el dominio. Por eso los sabios eligen qué decir y cuándo. La esfinge no preguntaba por curiosidad, sino por poder. Su pregunta no buscaba respuesta, buscaba medir al interlocutor. Así es como el misterio se convierte en un filtro. Solo los que resisten la incertidumbre merecen acercarse. El resto, los que se desesperan por respuestas, se quedan en la superficie. Aprendí a disfrutar de ese control silencioso, no como una forma de manipulación, sino como un arte. El arte de proteger el alma detrás de una cortina de sombras, porque el mundo moderno expone demasiado, y lo que se expone se banaliza. El misterio, en cambio, eleva. Cuando no revelas todo, te vuelves infinito a los ojos del otro, y la infinitud siempre genera reverencia. Cuando comprendí la esencia del misterio, empecé a jugar con él, no como un truco, sino como una extensión natural de mi presencia. El silencio se volvió mi armadura y, al mismo tiempo, mi espada. No necesitaba elevar la voz ni exigir respeto. El respeto llegaba solo, como una reverencia involuntaria ante lo que no se entiende. Hay una fuerza extraña en lo que no puede ser definido, una sombra que sin moverse domina la luz. Eso es lo que el efecto esfinge produce: presencia sin esfuerzo, magnetismo sin exposición. Apliqué este principio en cada escenario, en el trabajo, en las relaciones, en la vida pública y privada. Y descubrí que en todos los campos el misterio es una forma de poder silencioso que se adapta a cualquier terreno. En el liderazgo, el misterio es respeto. Un líder que no se precipita a opinar, que guarda silencio ante el caos, proyecta una calma que los demás confunden con sabiduría. Y en un mundo donde todos reaccionan, quien observa se convierte en centro. Los grandes líderes no necesitan ser los más carismáticos, sino los más imperturbables, porque la calma desconcierta, la serenidad en medio del ruido es un arma que desarma. He visto jefes perder autoridad intentando ser comprendidos. He visto maestros perder respeto intentando ser queridos. Y he visto sabios ser olvidados porque hablaron demasiado. El verdadero líder no mendiga atención. La genera con su sola energía. Su silencio no es vacío, es un espacio que los demás llenan con admiración o temor. Cuando dirigía grupos, comprendí que una pausa bien colocada valía más que una orden directa, que una mirada tranquila podía corregir más que un discurso. El misterio no necesita imponerse, se infiltra. Es una corriente subterránea que todos sienten, aunque nadie la vea. Los que buscan el control gritando, pierden. Los que lo ejercen desde el silencio, permanecen. En la seducción, el misterio es deseo. El cuerpo puede atraer, pero es el enigma el que encadena la mente. Lo que no se revela del todo mantiene el fuego encendido. Lo que se muestra por completo se apaga. He visto amantes convertirse en rutina por un exceso de transparencia. Decirlo todo, mostrarlo todo, es condenar la historia a la previsibilidad, y la previsibilidad mata el deseo.
El arte de seducir no consiste en decir mírame, sino en decir, sin decirlo, intenta comprenderme, en hacer que el otro quiera adivinar qué hay detrás de tu silencio. Esa curiosidad es la raíz del deseo. Piensa en cómo el perfume funciona, no lo ves pero lo sientes, no se impone, se insinúa, y esa insinuación es suficiente para quedarse grabada en la memoria. Así debe ser tu presencia, sutil pero imborrable. El misterio convierte la distancia en atracción. Te vuelves una pregunta que el otro necesita responder. Y en ese intento de descifrarte se enreda en ti. Cuando hablo de seducción, no me refiero solo al amor o al deseo físico. Seducir es influir emocionalmente. Es lograr que los demás te busquen, que piensen en ti, que te recuerden, y para eso debes ofrecerles lo justo, pero no todo. El alma necesita vacíos donde imaginar. Los grandes seductores de la historia lo entendieron. Gioconda, con su sonrisa imprecisa, domina la imaginación del mundo desde hace siglos. Nadie sabe si sonríe o si se burla, y esa ambigüedad la hace eterna. Nadie recuerda sus ojos por lo que muestran, sino por lo que esconden. En la vida social, el misterio es poder silencioso. Los que hablan demasiado sobre sí mismos revelan inseguridad, los que se defienden constantemente muestran fragilidad. En cambio, los que no se apresuran a justificar nada proyectan una confianza inquebrantable. Hay algo fascinante en quien no intenta convencer. La gente siente que sabe algo que los demás no, y eso los eleva a un pedestal invisible. El misterio crea una atmósfera que impone respeto sin necesidad de palabras. Yo lo aplico incluso en lo más cotidiano. Cuando alguien me pregunta algo personal, no miento, pero tampoco entrego todo. Respondo con capas, con matices, con fragmentos que despiertan más curiosidad que certeza. Y mientras el otro intenta armar el rompecabezas, yo ya lo tengo leyendo mis silencios. He aprendido que el misterio también protege. Protege del juicio, de la envidia, del desgaste emocional. Lo que los demás no saben de ti no pueden destruirlo. Por eso los sabios no exponen sus emociones al viento. Las guardan bajo llave y solo las comparten con quienes las merecen. El misterio también enseña desapego. Cuando no revelas todo, no dependes de la aprobación. Cuando no explicas cada paso, te liberas del miedo al qué dirán. El misterio no solo seduce a los demás, también te fortalece a ti, te vuelve dueño de ti mismo. He comprendido que no hay mayor poder que el de quien no necesita ser entendido, porque el que no teme el malentendido ya es libre. El silencio, bien usado, no es vacío, es contención, es tener tanto poder sobre uno mismo que las palabras ya no son necesarias. A veces me preguntan, ¿pero no temes que la gente te interprete mal? Y yo respondo, solo teme ser mal interpretado quien necesita ser aprobado. Yo no busco aprobación, busco presencia. Y la presencia no se explica, se siente. El misterio, cuando se domina, no es una máscara, es una extensión natural del alma que ha aprendido a no desgastarse en lo innecesario. Hay cosas que pierden poder cuando se dicen. Hay pensamientos que nacen para ser sentidos, no compartidos. En el autoconocimiento, el efecto esfinge se vuelve introspección, porque el silencio no solo es arma hacia afuera, también es espejo hacia adentro. Cuando callas, escuchas, y lo que escuchas en ti puede ser aterrador, pero también liberador. El misterio te obliga a convivir con tus sombras, y en ese encuentro interno descubres que el silencio no es vacío, es profundidad. El ruido externo muchas veces es una huida. Las palabras son el disfraz del miedo, pero cuando te atreves a quedarte en silencio contigo mismo, surge algo nuevo, claridad. El efecto esfinge no solo te enseña a dominar a los demás, sino a dominarte a ti mismo, a no reaccionar, a no buscar validación inmediata, a entender que no todo merece una respuesta. El silencio no siempre es una estrategia. A veces es una forma de sabiduría. He pasado noches enteras sin decir palabra, observando cómo el mundo se desespera por llenar el vacío, y he sentido una calma que pocos conocen, una sensación de no necesitar nada más que esa quietud, porque cuando dejas de hablar, comienzas a comprender, y cuando comprendes, ya no necesitas convencer. El misterio interior es el más difícil de sostener porque exige fortaleza emocional, exige estar en paz con no ser comprendido. Pero cuando llegas ahí, nada ni nadie puede perturbarte. El silencio se vuelve una fortaleza, y quien vive en esa fortaleza domina el ruido del mundo